Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Neslihan Atagul realmente envió flores a Burak Özçivit o todo fue una mentira mediática? Descubre la verdad detrás de este rumor que ha incendiado las redes. Desde hace varios días, los nombres de Neslihan Atagul y Burak Özçivit han vuelto a posicionarse entre los temas más comentados en redes sociales. Todo comenzó con una publicación anónima que afirmaba que la actriz habría enviado un lujoso ramo de flores blancas al set de grabación donde actualmente trabaja Burak. La supuesta nota que acompañaba el arreglo floral decía: "Hay cosas que no marchitan, aunque pase el tiempo". Las redes explotaron. ¿Era una señal de nostalgia? ¿Una reconciliación emocional? ¿O simplemente una invención? A las pocas horas, varias cuentas de fans empezaron a compartir imágenes de un ramo que, según afirmaban, había sido captado por un fotógrafo cerca del camerino de Burak. Lo curioso es que en ninguna de las imágenes se veía a Neslihan ni había prueba directa de que las flores fueran de ella. Aún así, la especulación creció como fuego en pasto seco. En TikTok se viralizaron videos con teorías, editando antiguas escenas románticas entre ambos, alimentando la ilusión de que algo aún podría existir entre ellos. La representante de Neslihan, ante la presión mediática, emitió un comunicado breve pero directo: "Nuestra artista no ha enviado ningún tipo de obsequio a nadie del medio en los últimos días. Pedimos respeto y seriedad ante estas falsas afirmaciones". Sin embargo, lejos de calmar los rumores, la negación pareció avivar aún más la polémica. Algunos seguidores señalaron que si lo niega con tanta rapidez, es porque algo quiere ocultar. Por su parte, Burak Özçivit fue abordado por periodistas mientras salía de una reunión de producción. Aunque al principio se mostró reacio a hablar del tema, terminó soltando una frase que dejó a muchos con más preguntas que respuestas: "No todo lo que parece una historia lo es". A veces, la gente quiere creer en lo que les hace soñar. Los internautas interpretaron esto como una forma sutil de confirmar que el gesto sí ocurrió, pero que preferían no hablar al respecto por respeto a su entorno actual. Recordemos que Neslihan y Burak compartieron una intensa química en una telenovela que marcó a millones. Su relación profesional fue siempre impecable, pero los rumores sobre una cercanía emocional nunca desaparecieron del todo, incluso años después del proyecto. Muchos fans aún los idealizan como una pareja perfecta, a pesar de que ambos han seguido caminos distintos en lo personal. En medio de todo este revuelo, un nuevo giro sorprendió aún más al público. Una cuenta de Instagram que dice ser cercana al estilista de Burak afirmó en una historia que sí hubo un detalle anónimo, pero no fue de Neslihan. La publicación desapareció al cabo de minutos, pero no antes de que fuera capturada por cientos de usuarios. Entonces, ¿realmente hubo un envío? ¿Fue un malentendido, una broma de producción o un intento de alguien por provocar un escándalo? Mientras algunos seguidores comenzaron a pensar que todo podría haber sido una estrategia de marketing o un simple malentendido sin mayor importancia, otros se aferraban a la idea de que detrás de este gesto existía una historia sin cerrar, un lazo invisible entre Neslihan y Burak que ni el tiempo ni la distancia han logrado romper. Las teorías crecieron aún más cuando, días después del rumor, Neslihan compartió una imagen en su cuenta de Instagram: un jarrón de flores blancas acompañado de la frase "todo tiene un momento". Aunque no hacía mención a nadie, los comentarios explotaron: "Es una respuesta para Burak, las mismas flores del set, o ya no lo ocultan, pero lo dicen en códigos". La publicación alcanzó más de 300.000 likes en pocas horas y los medios no tardaron en recogerla como una posible indirecta. Consultada nuevamente, la agencia de Neslihan se limitó a decir que las publicaciones personales no tienen doble sentido y que no comentan sobre interpretaciones del público. Sin embargo, el silencio de Burak tras este post fue igualmente llamativo.
Mientras otros artistas comentaban la imagen con emojis de flores o corazones blancos, él se mantuvo completamente al margen, ni likes, ni palabras. Y como suele suceder en estos casos, su ausencia fue interpretada como una presencia silenciosa pero significativa. Un nuevo detalle cambió aún más la percepción de todo. Durante una entrevista para una revista internacional, Burak habló brevemente sobre la nostalgia y los recuerdos que lo inspiran en su trabajo. A veces, hay escenas que no se van nunca. No importa cuánto tiempo haya pasado, algunas miradas siguen hablándote cuando cierras los ojos. Es extraño, pero también es lo que mantiene viva la pasión por actuar. Los fans más atentos no tardaron en vincular estas palabras con su trabajo junto a Neslihan, especialmente considerando la intensidad emocional de sus escenas compartidas en el pasado. Como si todo esto fuera poco, otro actor del elenco actual de Burak fue invitado a un podcast donde, al hablar sobre los recientes rumores, comentó entre risas, el día que llegaron las flores. Todo el equipo quedó en silencio. No sabíamos si era una escena o la vida real. Aunque no mencionó nombres, sus palabras bastaron para reforzar aún más la narrativa de que algo efectivamente había sucedido. Los fans se encuentran divididos. Algunos consideran que el público ha exagerado y ha construido una historia inexistente a partir de detalles ambiguos. Otros, en cambio, creen firmemente que Neslihan y Burak mantienen una conexión emocional profunda, aunque no puedan expresarla libremente. No todo amor tiene que vivirse públicamente, escriben algunos seguidores en foros de discusión. Quizás es uno de esos vínculos que no se rompen, pero que tampoco se concretan. Mientras tanto, la prensa sigue atenta a cada paso, cada publicación, cada palabra que pueda aportar una pista más. La historia de las flores blancas, el mensaje sin firma y las miradas silenciosas ha logrado algo que pocas noticias consiguen: capturar la atención de miles durante días. Alimentar la imaginación colectiva y mantener viva una nostalgia que, aparentemente, no ha marchitado. ¿Realidad o ficción? ¿Deseo del público o historia verdadera disfrazada de casualidad? Por ahora, ni Burak ni Neslihan han confirmado ni desmentido nada más. Y quizás, en ese silencio compartido, se encuentra la verdadera respuesta. Hay historias que prefieren contarse sin palabras, en los gestos que no se olvidan, en los detalles que parecen pequeños, pero lo cambian todo. Formunustu. Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos a todos. No olviden suscribirse al canal, dejar su like si disfrutaron del video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Nos vemos en el próximo video. Formunustu.